Buenos días a todos, buenos días amigos de la responsabilidad de vivir. Estamos nuevamente en este espacio para poder compartir. Basti y yo les agradecemos mucho que continúen con nosotros y pues esperamos que esta segunda parte acerca de cómo romper un círculo vicioso les sea de ayuda y les dé un panorama diferente acerca de que pues siempre hay una forma de poder salir y de romper con estos círculos, ¿no? Es importante también recordar que en nuestra finalidad siempre es buscar ese equilibrio y esa salud mental que actualmente ha estado afectada. Y bueno, antes de comenzar con esa segunda parte, Basti, muy buenos días. Hola Jessica, buenos días. Hola queridos amigos de escuchas. Es un gusto estar con ustedes en esta segunda parte de este interesante tema. Así es, sobre todo porque creo que, y no sé si tú compartes esto, Basti, de que todos hemos estado en alguna situación de los círculos viciosos en nuestras diferentes áreas, ¿no? Ya sea en lo personal, ya sea en lo laboral, ya sea en lo económico también, cuando queremos ahorrar, pero por la ansiedad lo gastamos y me vuelvo a sentir mal. Y, o sea, en todo podemos caer en un círculo vicioso, sobre todo si no tenemos esta educación. Pero es importante saber qué fue lo que lo originó, ¿no? En el video pasado hablamos acerca de lo que es el círculo vicioso. Y vamos a Ujú. recalcar esto, ¿no? Que es una acción constante, son patrones repetitivos, pero que nos van a llevar al mismo resultado. Pero como estamos hablando de un círculo vicioso, el resultado siempre va a ser negativo, siempre va a ser algo que nos va a generar ansiedad y que nos va a volver a llevar por esa espiral o ese círculo, esa línea en donde son acciones negativas, acciones que nos van a dañar, ¿sí? Ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, porque al final de cuentas a veces actuamos de manera inconsciente, es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y como Basti lo mencionaba en nuestro video pasado, son también relacionados con nuestros pensamientos. Recordemos que para poder actuar siempre pensamos. Y nuestro pensamiento es vicioso y está constantemente dando vueltas en lugar de buscar una acción diferente y en buscar tomar un sistema diferente, está en lo mismo. Sí, eso es algo importante también en estos círculos viciosos. Se puede trabajar mediante técnicas cognitivas, es decir, modificación de pensamientos, porque pensamos y actuamos de acuerdo a eso. Pensamos y de acuerdo a nuestros pensamientos es como sentimos. Entonces son áreas que tenemos que trabajar. Basti, ¿tú qué piensas acerca de esta parte de cómo podemos llegar a romper estos círculos viciosos? Bueno, en primer lugar, es importante darnos cuenta, identificar pues cuál es el círculo que yo tengo o en qué se basa o de qué se trata, para entonces empezar a trabajar en él, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en un círculo. Muchas veces pensamos que es por nuestra mala cabeza, porque no hacemos bien las cosas, que porque no tenemos la capacidad, muchas veces también llegamos a pensar eso. Y a veces no es así, o sea, simple y sencillamente es porque hemos caído en un círculo vicioso y eso es lo que nos está saboteando y nos saboteamos inconscientemente, porque muchas veces no es de que, ay, yo quiero estar mal, simple y sencillamente es algo que nos está causando daño. Es como por decir así, me arrojo al mar y me amarro una piedra en los pies. ¿Cómo hago para flotar si yo misma me amarré una piedra y tal vez no me di cuenta que me la amarré? ¿No? Entonces, y trato de salir y de salir y de salir y ahí estoy constantemente. Entonces, tengo que identificar esa piedra. Primero tengo que identificar esa piedra, qué piedra es la que me está deteniendo, qué piedra es la que me está haciendo volver al mismo lugar constantemente y en diferentes situaciones. Y cuando yo identifico esa piedra, entonces voy a lograr el siguiente paso, porque todo es un proceso y en terapia la recuperación es un proceso y es un proceso en el cual tenemos que tenernos mucha paciencia. Claro. Y como bien lo mencionas, es un proceso y es un proceso personal.
¿no? Es un proceso que no a todos nos va a funcionar lo mismo, no a todos nos va a funcionar las mismas técnicas, el mismo tiempo, las mismas estrategias, las mismas palabras. O sea, es Exacto. totalmente diferente para todos. Bueno, fuera que fuera un sistema universal, ¿no? Tal cual para todos lo mismo y funcionamos en el mismo tiempo, pero pues realmente no, no es así como funciona, ¿no? Algo que mencionas acá es la práctica también de la conciencia plena, ¿no? Darte cuenta que realmente estás en ese círculo vicioso, ¿no? Identificarlo por ser consciente, creo que es eso, es un despertar a lo que yo estoy viviendo. Tengo que despertar y no echarle la culpa a la suerte, al destino, a los demás, ¿no? O sea, realmente tu vida es el resultado de tus acciones, de lo que tú haces o de lo que tú dejas de hacer. Y no Algo debe de marcarte, perdón Jessica, no, sí, no debe claro. de marcarte ni tu cultura, no debe de marcarte si eres asiático, indígena, afroamericano, o sea, no debe de marcarte tu etnia, tu color de piel, o sea, porque muchas veces caemos en círculos viciosos por causa de eso, ¿no? Porque decimos, ah, no, es que como soy negro, o porque soy chino, o porque soy, o sea, ya, están en contra mía y por eso estoy así, o sea, no, o porque soy homosexual, o porque soy lesbiana, y nadie me quiere, o sea, por eso es importante identificar, ¿no? Identificar qué es la piedrita que me está ocasionando problemas. Claro. Y de hecho también es lo que mencionas, es como decir, bueno, me voy a hacer víctima, me voy a victimizar por mi pasado, por mi raza, por mi género, por mis preferencias. Claro, o porque, bueno, es que yo no tuve el buen ejemplo y pues ni modo me tocó esto. Está bien, también, si tú quieres estar de esa situación, también es válido, ¿no? Pero pues a la larga sabemos que eso va a tener consecuencias emocionales y problemas de salud mental que pueden llegar a ser muy graves, ¿no? Porque también te puede llevar a la depresión si tú no rompes con los círculos viciosos, hablando de enfermedades de salud mental, ¿no? Dejando las enfermedades fisiológicas, ¿no? Estamos enfocando en salud mental, que al final de cuentas están relacionadas, ¿no? Enfermedades de salud mental con enfermedades físicas. O sea, no puedes separar una de la otra, ¿no? Entonces, también a veces cuando nos hacemos víctimas es porque dices, bueno, durante mi educación no tuve un buen ejemplo. O sea, veía que mis padres no solucionaban el problema, veía que pues en lugar de salir adelante se hacían chiquitos, se encogían. Sí, es entendible eso, pues de que no tuviste un buen manejo desde chiquito, no tuviste esa enseñanza, no te dieron las herramientas, pero nunca es tarde para poderlas aprender. Es como nunca es tarde, por ejemplo, para hacer ejercicio, para aprender un nuevo idioma, para aprender una nueva actividad, para aprender algo nuevo, ¿no? Que sea de tu interés o tal vez que sea necesario para ti. Entonces, eso es importante, pero hay que darse cuenta, a veces no nos damos cuenta y pues bueno, como sociedad creo que sí tenemos esa obligación de hacérselo saber a la otra persona. Si te escucho o no, pues adelante. Muchas veces somos tan insensibles y decimos, bueno, pues mejor no me involucro. No, no hacer nada también es algo muy grave, ¿sí? Por lo menos hiciste algo, por lo menos se lo dijiste a la persona. Ya llegará el momento en que la persona tal vez se dé cuenta, pero tú cumpliste con tu deber porque creo que es un deber moral, un deber social que debemos de tener todos, ¿no? Porque cuesta darse cuenta de estos círculos viciosos, ¿no? Y también otra de las cosas es aprender a cuestionarse las acciones y los pensamientos, ¿no? Cuestiónate, en lugar de estar con el mismo pensamiento recurrente, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? Ahí también estamos llegando a lo que es qué lo originó, ¿no? Tal vez en el momento le eches la culpa a alguien más, pero al final de cuentas, para poder trabajar y mejorar y romper estos círculos viciosos, es importante que tú tomes esta responsabilidad, ¿no? O sea, sí al principio le vas a echar la culpa a los demás, pero es importante que tú tomes esa responsabilidad porque al final de cuentas es tuya, ¿no? ¿Sí? Como adulto sano y funcional que debemos de ser.
Sí, y aparte de eso, pues es muy fácil decir, ah, no, porque mi pasado fue así, yo soy así. Eh, Pienso que no debería de ser. Claro, de hecho, es una situación muy cómoda y de confort culpar a los demás. ¿Y dónde quedas tú? ¿No tuviste un criterio? Es como cuando dicen las mujeres, ¿no? En algún momento también yo lo dije, pero ¿por qué a mí? Es que él me engañó 3, 4, 5, 6 veces. A ver, momento. Tú No, conoces a la persona, tú conoces a la persona, tú no te sabías engañó, cómo. tú te engañaste solita. Exactamente. O sea, tú conocías a la persona, tú sabías cómo era, que tú decidiste estar ahí, adelante. Claro, no le quitamos la responsabilidad a la otra persona, no estuvo mal su actuar, no La estamos primera, quitándole. la primera fue engaño. Ya Claro, la segunda y la tercera, ya ya, es tu ya. culpa, así Ya es. es tu decisión, es tu decisión. Claro, No ya tu es- culpa, es tu decisión. Al final de cuentas, lo aceptaste, ¿no? sabiendo que tarde o temprano podía llegar un momento en donde tal vez iba a haber una ruptura completa, no querías pasar por ese proceso, pero tarde o temprano iba a llegar y entre más temprano sea, pienso que es mejor, ¿sí? ¿Para qué postergar algo inevitable? Entonces, hay que hacerse responsable, sí, la primera vez es tu culpa, la segunda ya es mía. Estoy de acuerdo en las segundas oportunidades, pero siempre siendo consciente de que pues nada es perfecto en esta vida, ¿no? Y todo tiene un inicio, todo tiene un fin, así como nacemos, vamos a morir, y creo que así es en todo, también en las relaciones de pareja. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuestionarte también las acciones y los pensamientos. Y otra cosa importante es el autocuidado. El autocuidado es muy, muy importante para la salud mental. A veces si, o bueno, creo como padres, así, creo que si tú como madre no estás bien, no puedes ser 100% un buen ejemplo porque tú no te estás cuidando y no le estás enseñando, sobre todo a las niñas, porque las niñas nacemos con ese chip de tú tienes que sacrificarte, tú tienes que dejar de sentir, de verte y todo por los demás. Entonces, si eso ven las hijas, hablando en géneros, ¿no? Si eso ven las niñas, pues eso van a repetir. Y volvemos en ese círculo vicioso, ¿no? Del sacrificio. Está bien, hay veces que sí se sacrifican cosas, pero Sí, nunca dejándote de pero, lado. pero no todo. Es que como papás tendemos mucho a que, ah, bueno, no como esto porque prefiero mejor dárselo a mi hijo. No me compro ropa porque prefiero mejor comprarle ropa a mi hija. O sea, caemos en un extremo, porque pienso que no todos los papás, hay papás que son, se van al otro extremo, que todo yo y mi hijo ahí lo que sobre, ¿no? Entonces pienso que hasta en eso también tenemos que llegar a un equilibrio. O sea, hasta ahí, hasta en eso yo puedo victimizarme y decir, ay, es que mi hijo, yo hago todo por mi hijo y ya no me cuido, no me arreglo, no me compro ropa, o sea, porque todo mi hijo, mi hijo, mi hijo, y estoy creando un gran malcriado, ¿no? Entonces, de que no te puede ver comiendo algo porque te lo quita de la boca. Claro, Entonces, hay un dicho, ¿no? Que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, y es muy cierto. O sea, tenemos que tener cuidado de qué tipo de niños estamos criando, eh, porque en eso se basa también la educación y el hecho de que ellos aprendan también el dominio propio, el hecho de no ser egoístas, de no ser orgullosos. Entonces, eh, ahí también tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Y no solo dar y dar y dar y dar y dar. Yo también tengo derecho a darme mis gustos, tengo derecho a tener mis espacios, tengo derecho a poner ciertos límites en el cual decir, oye, necesito descansar, necesito comer, necesito bañarme, necesito irme al salón de belleza de vez en cuando, tener un espacio para mí, ¿no? Y no caer en ese círculo de decir, ah, todo es para mi familia, todo, yo soy sufrida, yo soy, ¿no? Entonces, la mujer tiende, como tú dices, ya traemos como ese chip, ¿no? De decir, ay, es que soy la mamá, soy la que
la que alimenta, la que cuida, la que da y da y da y da, ¿no? Y no debe de ser así. Claro, porque como bien dices, fíjate que a veces también aquí en género, la mujer da, pero le gusta la compensación, no lo hace como sin esperar nada a cambio. La mujer, es que yo me sacrifiqué por ti, te lo echo en cara. Y no sé si todos los hombres, pero bueno, yo tengo un ejemplo, mi papá dejaba de comprarse cosas para dárnoslas y en la vida ha dicho, yo me sacrifiqué por ustedes. No sé si sea cuestión de género, no sé si sea cuestión de crianza o qué. Y he escuchado muchas mujeres que dicen, yo no hacía esto por ti, yo esto. Cuando yo no he escuchado a un hombre, tal vez los hay, no digo que todos porque no voy a generalizar, pero yo no he escuchado a un hombre que diga, yo me sacrifiqué por ti, yo dejé esto por ti, a diferencia de las mujeres. No sé, pero es eso para otro tema tal vez, pero sí me llama la atención esa parte de cómo nosotras las mujeres sí tendemos a echar en cara tal vez. O sea, en el género femenino tiende a ser un poquito más manipulador o dramático. Sí, No es que no lo piensen, sino que a veces no lo expresan. Los varones son más inexpresivos, son muy pocos los que son expresivos, y hasta eso es porque desde pequeños les dicen los hombres no lloran, los hombres no, o sea, no se ponen tristes, los hombres no, o sea, son inexpresivos más que nada por la crianza muchas veces. Eh, y por eso es que no, nunca te van a decir, ah, yo lo hice por ti o yo me sacrifiqué por ti. En cambio, la mujer es como más de expresar, ¿no? más Más manipuladora y de más chantajista. llorar, más de llorar, más de decir. Entonces, por esa razón a lo mejor la mamá sí lo dice, con el sudor de mi frente o con mis lágrimas te tuve, ¿no? Y eres tan desagradecido, ¿no? Y uno de mamá a veces lo dice, no seas tan desagradecido. Eh, y en cambio el papá no, el papá se lo guarda. Y, Y eso pero no es sí, que decir que no lo piense, yo pienso que no, y por eso es que no debemos de ser tan, o sea, caer en ese círculo de que, ay, todo por mis hijos, y todo, o sea, tenemos que tener un equilibrio. O sea, todo en la vida se basa en equilibrios, en ser sanos en esa parte también. En el que no cuando seas grande le vayas a echar la culpa a tus hijos de que tú te privaste de cosas por tus hijos. O sea, se supone que si tú hiciste un sacrificio, lo hiciste por amor y claro, porque echarlo en cara después, porque tú sí. eres un adulto y tomaste la decisión. Entonces es injusto que después de que de que ya los hijos crecieron, yo les eche en cara lo que hice por ellos, porque al final de cuentas tú lo decidiste. Eh, nadie lo pidió como tal o lo exigió, ¿no? Ujú. Y como digo, o sea, también depende mucho la educación que yo vaya formando en mi hijo, no seas egoísta, mamá también tiene derecho, eh, enseñarle esa parte, ¿no? Claro. Y sí, nada más para terminar en esa parte, creo que es la crianza, la educación y la cultura lo que tiene que ver en la manera en cómo pensamos y sentimos hombres y mujeres, hablando de en esta parte de los sacrificios con los hijos. Sí, sí, sí. Y lo que mencionas acá en cuanto a los niños también es una forma de autocuidado, enseñarles un autocuidado desde pequeños a los niños, ¿no? Porque la vida sí es al final de cuentas, no vas a obtener todo, no te mereces todo hasta cierto punto, si no te esfuerzas no te lo mereces, o sea, no lo vas a conseguir, ¿sí? Si tú te esfuerzas, si tú trabajas y eres disciplinado y eres constante, tal vez no va a ser a la primera. Y eso es algo que a la larga les va a beneficiar porque realmente la vida de adulto así es, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea, y nada lo tienes a la primera. Es más, tú te puedes esforzar por años y muchas veces no lo consigues y te tienes que seguir esforzando, no hay de otra. O sea, así es la vida. O sea, la vida no siempre se resuelve a la primera. Muchas veces llegas y como me dice mi mamá Angelita, muchas veces hasta en la vida no todos obtenemos las cosas al mismo tiempo, o sea, porque a veces
nos comparamos con nuestros compañeros, por ejemplo, de la universidad y decimos, ah, pero si él ya tiene esto o ya logró esto y yo todavía estoy atascada o en ese nivel, ¿no? Pero el detalle es de que todos en la vida no vamos obteniendo las cosas al mismo tiempo. Hay veces que yo tengo que trabajar más o más tiempo para obtener, para obtener una casa, para obtener un carro. A lo mejor hay otros que saliendo de la universidad lo obtuvieron y eso no me hace a mí menos, sino que pues soy diferente. Yo tal vez disfruté en otros aspectos, ¿no? Sí. Entonces, no debemos de compararnos. Pienso que los círculos viciosos muchas veces se dan por el deseo nosotros constantemente de estarnos comparando con otras personas y ahí es donde se crean esos círculos en nuestra mente. Sí, totalmente. Y bueno, no sabemos, por ejemplo, uno disfrutó más, salías más, viajaste, no ahorraste. Por lo tanto, la otra persona tal vez no salía y se esforzó en ahorrar, claro, y por eso obtienen, son acciones totalmente diferentes, por lo tanto van a tener resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí ya es de decisión de cada quien. Mientras tú realmente te sientas feliz y pleno, adelante, ¿no? Creo que nadie es completamente así feliz, ay, siempre voy a estar arriba. No, esto es así. Y pues es un día a día, ¿no? Y solo por hoy echándole ganas. Y otra de las cosas importantes para romper un círculo vicioso también es la autocompasión. A veces tenemos compasión con los demás, pero no con nosotros mismos. Hablamos bonito a los demás, somos comprensivos, somos detallistas, pero con nosotros mismos no. Decirte tú en voz alta, qué linda eres, qué tierna, te mereces esto, pero trabajando, porque también seamos realistas, no nada más por decirme, van a pasar y suceder las cosas, es tomar acción, pero siempre es bonito unas palabras de amor y de aliento hacia nosotros mismos. Si los demás no nos lo dicen, la autocompasión es muy buena. ¿Sí? Y es algo que tal vez no nos lo enseñan. Enseñan a ser buena gente y noble con los demás, pero a veces no te enseñan a ser noble contigo mismo. No te enseñan a amarte. Sí, Es como muy, como raro, ¿no? El que desde pequeño te enseñen a amarte y a tenerte paciencia. O sea, yo pienso que es algo que difícilmente nosotros lo aprendemos de pequeños. Y es que parece mentira, pero a mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, de que yo quiero que ella reaccione como un adulto. Entonces, en ese afán mío de querer que ella reaccione como un adulto, yo la estoy perjudicando porque al final de cuentas, entonces ella se está haciendo una persona que todo lo quiere así, porque eso es lo que yo le estoy manifestando. Entonces, ahí estoy lastimando hasta cierto punto su autoestima, ¿no? Y hasta que yo me doy cuenta de eso, es que lo empiezo a trabajar. Y empiezo a trabajar el hecho de que tengo que tener paciencia, darle espacio, es una niña, solo tiene 7 años, tengo que tratarla como tal. Y ahí es donde empieza a trabajar uno esa parte, ¿no? Y vendría siendo la parte del identificar, ¿no? Identificar qué es lo que está mal y entonces empezarlo a trabajar para parar con eso, ¿no? sí, sí. Y te digo, y no es de la noche a la mañana el cambio, o sea, romper un círculo vicioso no es de la noche a la mañana, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva constancia. Tal cual como, por ejemplo, cuando entras a un gimnasio, no sabes al principio, tienes que ir mejorando la técnica, ya después se hace un poquito más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya empiezas a hacerte también más fuerte mentalmente para darte cuenta de estas cosas, ¿no? Y bueno, otra de las cosas importantes para romper estos ciclos viciosos es establecerte metas, pero cuando establecemos metas, deben de ser metas, una, realistas y a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes metas a corto plazo, ves resultados a corto plazo, ¿no? Y también en esto va de la mano con lo que es el celebrar tus logros. Cuando tú obtienes tu meta a corto plazo, es importante celebrar este logro y al mismo tiempo
pues obviamente eso te va a generar una sensación de bienestar, de plenitud. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con algo y va a mejorar tu autoestima. Tienen que ser metas realistas a corto plazo y celebrar estos logros. Esto también puede entrar dentro de lo que es el autocuidado, porque pues obviamente te genera una sensación de bienestar cuando tú consigues algo, ¿sí? Es algo muy bonito, muy gratificante. Entonces, Sí, eso es importante. exactamente. Y una de las cosas importantes también acá es si se te dificulta mucho salir de estos círculos viciosos, simplemente busca ayuda profesional. En esta ayuda profesional estamos hablando principalmente de un psicólogo, ¿no? Ya el psicólogo verá si es necesario acudir con un médico, con un psiquiatra para alguna medicación temporal. En lo personal, es algo a corto plazo no depender de este medicamento y también va a depender de la persona, ¿no? Si ves que la persona puede manejar esta parte, si realmente quiere tener un cambio, si no, pues únicamente la estás induciendo también a consumir medicamentos, a este placebo, a esta cuestión placentera que pues generalmente no es trascendental. Durante búsqueda de apoyo profesional, pues obviamente es importante saber que el psicólogo te va a ayudar a buscar cuáles son las causas, las consecuencias que son obvias, pero que no son obvias tal vez para la persona que está dentro de este círculo vicioso. Y también cuáles son los factores que van a perpetuar. Porque una cosa es, yo sé cuáles son las consecuencias, pero ¿qué es lo que está haciendo que esta conducta se esté manteniendo? O sea, ya sé cuál es la causa, sé cuáles son las consecuencias, pero ¿qué es lo que me está llevando a no poder salir de este círculo vicioso? ¿Qué es lo que lo mantiene ahí? Eso también a veces es importante y se le tiene que dar este apoyo a la persona, ¿no? Porque a veces no es fácil salir. Vuelvo a decir, es cuestión de trabajo y es un trabajo y un proceso personal. Y es que a veces son por experiencias traumáticas de la infancia y a veces como que borramos esa parte, ¿no? O porque fue tan traumático que simple y sencillamente nuestro inconsciente lo eliminó o lo borró. Y lo tenemos que traer al consciente y muchas veces eso nos causa mucho dolor y muchas veces ese dolor no va a ser fácil manejarlo, por eso de preferencia sería tener la guía de un terapeuta, porque muchas veces esos círculos viciosos están causados por algo que nos pasó en la infancia. Entonces, es importante tener el apoyo de una persona que te pueda brindar la guía, ¿no? O la guía y te sostenga en el momento que tú lo necesites. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo de la cuestión de un psicólogo. Para poder avanzar, a veces es doloroso. Es como cuando tú tienes una herida. Si tú no limpias esa herida, se te puede infectar. Para limpiar esa herida hay que tallar, hay que poner algo de desinfectante, a veces duele, arde y no solamente es una vez, sino a veces tiene que ser en varias ocasiones para que esa herida vaya sanando y se vaya regenerando. Pero es doloroso a veces el proceso. Lo mismo en la cuestión psicológica, es algo tal vez no tangible porque está en nuestros pensamientos, ¿sí? Pero es algo que tienes que tallar y que va a ser doloroso, pero vale la pena. O sea, vale la pena para regenerarse, para desarrollarse, para avanzar. Y ahí mismo vas a encontrar esas herramientas para más adelante cuando se te presente una situación similar. Y algo que debes de saber, querido escucha y amigo, es de que cuando vas al psicólogo, o sea, no piensen que va a ser magia. A veces cuando no comprendemos o no sabemos en realidad cuál es ese círculo o qué es lo que lo determina o qué fue lo que influyó para que yo lo creara, cuesta encontrar la respuesta, pero va a ser tu respuesta, o sea, no es de que el psicólogo va a adivinar qué es lo que pasa contigo. O sea, debemos de entender que es algo que tú debes descubrir y el psicólogo simplemente va a ser tu guía y te va a ayudar a descubrir eso que te está lastimando o lo que te está llevando a ese círculo vicioso. Entonces, debemos de entender de que no es algo mágico,
que no es que el psicólogo va a adivinar, sino que tú lo tienes que descubrir. Claro, él te va a acompañar y te va a ir dirigiendo. Es como en el fútbol, es el director técnico, pero todo el trabajo lo hacen los que están dentro del campo, los que están jugando, y es exactamente lo mismo. Se te puede dirigir, ¿eh? De acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu crianza, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a ti como persona, no todo lo que tú eres. Pero al final de cuentas eres tú el que tiene que hacer todo el trabajo. No es como cuando vas con el médico, ¿no? Que te sientes mal, bueno, te da un medicamento. Sí, te va a ayudar, pero también te dice, tienes que comer sanamente, tienes que hacer actividad física y eso lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer el médico. Y si tú no lo haces, pues no, pues va a ser una mejora temporal, va a ser algún placer momentáneo, pero pues el problema va a seguir arraigado, ¿no? Si no hay cambios en estos hábitos. Y es lo mismo en la salud mental. Y pues bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Basti? ¿Sí? Igual que vayan con la mente abierta y por decir así, con revestidos de paciencia. Siempre en todo proceso debemos de llenarnos de paciencia hacia nosotros mismos para entonces poder entrar en ese proceso de sanación. Así es. Y bueno, amigos, con eso terminamos esta segunda parte de cómo poder romper con los círculos viciosos. Recuerden, es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y querer trabajarlos para poder tener esa estabilidad emocional y poder postergar esta salud mental, ¿no? Y bueno, esperamos sus comentarios, esperamos que nos sigan en las redes sociales y vamos a estar en nuestro siguiente capítulo con otro tema más sobre salud mental. Gracias, Basti, gracias a todos. Hasta luego, Jessica. Hasta luego, queridos amigos y escuchas. Nos vemos en una segunda o siguiente edición. Nos Así es, vemos. nos vemos.